Ahí estamos. Bien. Listo, estamos con Quinto Lucas. Gracias, mi querido amigo, por siempre apoyarnos y estar aquí para tomar el pulso. Estábamos hablando con otro invitado del tema de la delincuencia, el tema de la situación. Ayer, lamentablemente, mataron a un personaje conocido de la televisión acá en mi ciudad, León Paredes. Terrible, 30 balazos. Quinto, ¿podemos considerar lo que el gobierno trata de hacer, de meternos culpa a nosotros? Bienvenido. Buenos días, Nelson. Un gusto estar hablando con usted y con todos los amigos y amigas que están mirando el programa. Bueno, en realidad es sacarse la responsabilidad de encima lo que hace el gobierno, que pasársela a los ciudadanos. Los ciudadanos todos de alguna forma siempre tenemos alguna responsabilidad y obviamente tenemos que actuar de determinadas maneras cuando vemos que hay esta situación de violencia y de inseguridad. Pero la responsabilidad de mantener la calma, la paz y la seguridad en el país es del Estado. Por eso yo digo que en realidad lo que estamos viviendo es una guerra civil. Es una guerra civil de otro tipo, no la guerra civil aquellas en que había cuestiones políticas de por medio. Es una guerra civil porque prácticamente el Estado no está actuando. Entonces, finalmente, en determinados lugares, en determinados territorios, que pueden ser desde un barrio pequeño hasta determinadas provincias, está tomado por distintos grupos delincuenciales que se pelean entre ellos, están en guerra entre ellos, pero también están en guerra con el Estado. Entonces, yo sí creo que hay una guerra civil, y la guerra civil, los ciudadanos de a pie, digamos, o la ciudadanía civil, que no tiene nada que ver en esa guerra, pero que finalmente es involucrada, es la que termina sufriendo más siempre. Claro, terminamos pagando las consecuencias porque, por ejemplo, como lo que pasó acá, no sabemos si estaba involucrado en alguna situación, si fue una amenaza, y así algunas personas que no están, como tú dices, Quinto, dentro de este sistema de bandas, pero que terminamos siendo víctimas porque nos secuestran, nos extorsionan, nos roban, y el gobierno, que yo pensé que con la salida de Ordóñez se iba a olvidar de ese criterio, nos vuelve a decir Lasso, muy suelto de huesos, que es porque ellos incautan droga. Quinto, porque incautan droga. Entonces nosotros debemos agradecerle, pero aceptar que nos maten. Durante los 10 años de la Revolución Ciudadana se incautó más droga y se incautó muchísima droga y no había la violencia que existía. Y no existían carteles, existían, pero obviamente estaban controlados y no tenían este desborde de violencia e inseguridad que tenemos ahora, que además no es solo los de los cárteles de la droga. Ya la violencia es a todos los niveles porque se han formado grupos, pequeños grupos, que a veces se conforman para robar, para cobrar una vacuna, y no necesariamente en principio están vinculados con esos cárteles de la droga. Después se terminan vinculando porque la realidad los lleva a eso. Pero ahora la realidad es que es tal la guerra que estamos viviendo que cualquier grupo o de jóvenes, que algunos de repente no tienen trabajo, no tienen posibilidades, y dicen, bueno, salgamos a robar. Y si robar no da mucho, salgamos a cobrar vacunas. Y si cobrar vacunas no da mucho, vinculémonos con un cártel de la droga y dediquémonos al tráfico pequeño o al tráfico mayor. Entonces, y ahí sí, Quinto, por favor. Sí. Perdón, Nelson, ahí el problema es que entonces siempre que muere alguna persona terminan diciendo que es porque estuvo involucrada, porque estaba al lado de alguien que estaba involucrado, porque cualquier persona, hoy yo decía el otro día que cualquiera cuando uno sale a la calle está a merced de que pueda una bala perdida matarlo. Entonces, la verdad es que es una irresponsabilidad porque lo que está haciendo el gobierno es abandonando el papel del Estado. Claro. El Estado es el que tiene que controlar todas estas cosas. Si no hay Estado, obviamente que quienes dictan la ley son personas o grupos o sectores fuera de la ley. Claro, y por eso decíamos nosotros acá que incluso pensando mal, son estos grupos los que de pronto están interesados en que gobiernos como el de Lasso sigan, porque son estos gobiernos los que lo que permiten que ellos avancen. Decía mi invitado anterior que incluso piensa en la intencionalidad, es decir, que en la permisidad del gobierno más bien es cómplice de estos grupos que le permiten hacer estas operaciones. Quinto, porque ¿quién está más contento con estas acciones? Los grupos delincuenciales. Por eso tal vez ellos si le preguntan, no, que siga Lasso. Sin duda, yo también creo que se da eso, y yo inclusive en algún momento hablábamos de que la violencia y la inseguridad
que se empezó a dar en el país tenía mucho que ver con la ineptitud del gobierno. Sí tiene que ver con algo de ineptitud, pero yo también pienso que el gobierno dejó que esto se desbandase, se llegase a lo que se llegó. Y yo creo que había una intención oculta muy clara. Cuando se dio el tema de la consulta, había una necesidad de mostrarle a la gente, bueno, la consulta es la que nos va a salvar. Lo que pasa es que la gente está tan desconfiada con el gobierno, tan decepcionada, que por más que hasta podría estar de acuerdo, sobre todo con la primera pregunta, votó no, porque sabía que con un gobierno así igual iba a seguir lo mismo. O sea, podría votarse una nueva consulta, pero con este gobierno siempre va a seguir lo mismo. Entonces yo creo que hay una intencionalidad también de los grupos de esa connivencia con este gobierno, porque les conviene más estar con un gobierno de este tipo. Además, un gobierno con una impopularidad que no la tuvo nadie. Ni Bucarán, ni le voy a mencionar los que se cayeron, ni Bucarán, ni Maguad, ni Lucio Gutiérrez tuvieron una impopularidad tan grande como la que tiene Lasso. Sí, en otros momentos se hubiera caído, obviamente, ¿no?